Ya estamos de vuelta con la siguiente parte de cómo elegir un instrumento. Y nos habíamos quedado anteriormente pues con lo de, bueno, la recomendación para los novatos, ¿no? Por si tú quieres comprarte un instrumento, habíamos dicho que no te fijes principalmente por las marcas que te quieren vender. Eh, Recuerda, lo que debes de primero ver es cuál es la marca que te va a convenir más. Ahora, para los que ya desean cambiar su instrumento y probar nuevas experiencias, bueno, de hecho acá vamos de nuevo porque muchos de nosotros tampoco no nos fijamos en un principio qué instrumento queremos cambiar y solamente nos queremos ir de nuevo por diseños, por marketing o simplemente por recomendaciones, pero recomendaciones muy basadas en puntos pues no muy sustentables. Eh, Como tal, debes de recordar que uno de los puntos para que ahora sí ya puedas disfrutar un instrumento más a fondo es que creo que es algo que si tú ya has comprado algún instrumento, no me dejarás mentir, que tal vez en nuestros primeros instrumentos o tal vez en el que estamos ahorita, no hemos sido eh, nunca hemos tomado como punto de elección las maderas. Tal vez algunos, pero es una parte muy pequeña. Recuerda, lo que importa realmente en un instrumento van a ser sus maderas. Esa es una realidad. En el caso de un instrumento acústico, una guitarra acústica, un ukulele, por decir los más populares, es obviamente que tú vas a depender muchísimo de las maderas. Esto, bueno, es una experiencia que, bueno, tendrías que hacerlo con un luthier que tenga instrumentos que él mismo ha construido con diferentes maderas o con amigos o conocidos que tengan instrumentos que conozcan bien cuál fue la construcción de bueno, de su instrumento o de las maderas para que tú entonces puedas elegir qué madera es la que más te conviene. En este caso, en lo acústico es fundamental las maderas. Eh, Generalmente se maneja muchísimo el palo rosa y se maneja muchísimo la caoba. Son maderas muy buenas, pero generalmente hay que buscar entonces cuál es el color que a ti más te satisface, al igual también de saber qué tipo de cuerdas vas a ocupar. Porque, pues bueno, en una guitarra clásica es obvio que ciertas maderas, por ejemplo, tal vez una tapa de cedro, pues bueno, va a tener muy buena reflexión de graves, va a tener muy buena potencia y los agudos bastante redondos. Mientras que si tú deseas un sonido más brilloso, en el caso de un instrumento acústico, pues por ejemplo, tapas como un pinabeto alemán, eh, tal vez hasta maple, pudiera ser más brilloso tu instrumento. Ahora, en el caso de los ukuleles, que bueno, es un instrumento que ha cobrado popularidad en estos últimos tiempos, yo te recomiendo eh, que este instrumento generalmente lo elijas con maderas primero de caoba, cedro, o bueno, en este caso su madera tope es una madera que se llama coa. Obviamente es la que mejor está hecha para poder reflejar todo el sonido que se está buscando en este instrumento. Entonces te recomiendo que si estás buscando alguno de estos instrumentos y buscas una opción excelente, pues entonces te recomiendo elegir la coa o en este caso que esté hecho de cedro. Ahora, en el caso de los instrumentos electrónicos, bueno, aquí vamos a destruir un poquito de ignorancia que existe acerca del tema. Y esto, pues bueno, yo creo que la gente que ha esparcido bueno, este, este falso sentido de un instrumento electrónico, tal vez no sea porque haya querido hacerte un daño, sino que, pues bueno, él piensa que ha sido de esta manera, pero bueno,
En esto, la única forma de poder tener un criterio, de poder experimentar es obviamente probar las cosas, ¿no? Y bueno, muchas veces se llega a pensar que en un instrumento electrónico lo que importa son las pastillas, pero bueno, lo ven como al 100%. Y te voy a decir, sí afectan, pero no es, es todo un conjunto de elementos que va a hacer el que tu instrumento pueda producir muy buen sonido. Esto que quiere decir, muchas veces la gente no le presta mucha atención a los instrumentos electrónicos en cuanto a sus maderas. Muy pocos en cuanto a las pastillas, pero otra parte muy pequeña, casi nadie le da importancia a todo el conjunto en general, al saber tu brazo, de qué está hecho, tu diapasón, tu cuerpo, qué pastillas traes, qué puente traes, de qué están hechos tus, bueno, en este caso, el famoso hueso, o los huesos igual, igual abarcando los instrumentos acústicos, a veces no te importa saber de qué están hechos los huesos, ¿no? Entonces, estos son puntos que tú debes de empezar a revisar en un instrumento. De hecho, hasta saber de qué tipo de metal, eh, en el caso que sean las clavijas o en el caso que sea de, por ejemplo, en un instrumento electrónico que sea su puente, saber de qué tipo de aleación trae el puente, porque esto, vaya que se ha causado bastantes problemas en muchos usuarios de, por ejemplo, de alguna marca bueno, lo voy a decir porque, bueno, no es un secreto a voces, perdón, no es un secreto, sino que ya toda la gente ya lo identifica, ¿no? Que es la falla sobre los instrumentos Ibanez, principalmente en bajos, ¿no? Donde ciertos puentes acaban tronando. Pero esto es por definitivamente confiarnos con la marca en primer lugar. Segundo, al no saber qué material está llevando, ¿no? Que bueno, a fin de cuentas esta aleación es bastante débil. Entonces, esto es algo importante que tú debes de considerar. Obviamente vas a encontrar videos comparativos, muchísima información en Google de las diferentes maderas que te puede ofrecer un instrumento electrónico. Insisto, no creas que solamente va a ser el que tú tengas buen amplificador y el que tengas una guitarra Fender, nada más, por así decirlo, sin que te importe qué maderas trae. O sea, eso realmente a veces es un error al momento de considerar el adquirir un instrumento, ¿no? El simplemente tenerlo por tal vez un sentido personal, un sentido de marketing o simplemente, eh, bueno, o sea, no tener nada, nada en la expectativa de qué sonido quieres buscar. Entonces, eh, es importante que tú consideres qué maderas vas a ocupar. En este caso, es obvio que, por ejemplo, en los instrumentos acústicos generalmente, y esto es un promedio, el diapasón óptimo pues, debería ser de ébano, no de palo rosa, porque es una madera muchísimo más sólida, la cual te va a ayudar pues, a reflejar aún más las frecuencias. En el caso de los instrumentos electrónicos, claro que también es sumamente importante el diapasón. Realmente no es porque tenga contextos estéticos. eh, un brazo, un diapasón de palo rosa contra un diapasón de maple, pues no es únicamente el que tú puedas elegir por cuál más te gusta, sino realmente cuál es el sonido que te está proponiendo esa madera. Entonces generalmente se ocupa muchísimo el palo rosa en los instrumentos electrónicos, pues primero también por ser una madera rígida y flexible al mismo tiempo y tener un buen color más balanceado. En el caso del maple, es una madera que te ofrece un brillo muchísimo más alto. Entonces, esto es importantísimo, el que tú lo tengas siempre en mente, ¿sí? Entonces, un brazo de maple también considera que a la larga
va a conllevar cuidados o va a llevar un desgaste que el palo rosa no tiene. Entonces, generalmente el maple tiende a mancharse, ya sea por descuido o también por parte de cómo envejece esta madera. Entonces, en este segmento, recuerda, entonces vamos a elegir qué madera te va a convenir en cuanto al cuerpo, qué madera te va a convenir en cuanto al brazo y qué madera te va a convenir en torno, entonces, al diapasón. Entonces, estos son estos tres puntos importantes que yo te dejo el día de hoy para que tú te pongas a pensarlo y pues continuaremos entonces con más puntos para que tú puedas elegir tu instrumento de una forma idónea. Pues bueno, nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Muchísimas gracias.